El escritor Jorge Luis Borges, en el prólogo La moneda de hierro, nos dice: cada palabra, aunque esté cargada de siglos, inicia una página en blanco y compromete el porvenir. Celebrando el centenario del natalicio de Agüero, celebramos también a la palabra, bella y precisa, sanadora y eterna. Y la palabra tiene un vínculo directo con la poesía y el valor que la poesía tiene para la humanidad. Y sabemos por la historia y por la lingüística que la poesía se encuentra en los orígenes, en el comienzo de todo. Y todos necesitamos, todo pueblo necesita un poeta que sintetice esos valores. Un poeta que es respetado y considerado en su pueblo natal hace a ese pueblo o eleva a ese pueblo al mayor nivel de excelencia. Agüero es un poeta arraigado, es un representante de la poesía del lugar, pero es también un poeta universal, que supo sintetizar a San Luis, que captó tonalidades, que capturó coloraturas, que supo comprender al pueblo de San Luis y supo ser su palabra. Frente a esta imagen del poeta y de la poesía arraigada, surge una pregunta. ¿Quién es este poeta que vive en un singular lugar, rodeado de azules montañas y que nos transmite el don del canto, la música de la palabra, comprometiendo por consiguiente nuestro porvenir? Antonio Esteban Agüero nació un 7 de febrero del año 1917 a las 7 de la mañana y, según él nos cuenta, cuando las cigarras cantaban, y él considera que el canto de las cigarras y la cigarra misma penetró en él y se llenó de su corazón, y desde ese momento tuvo la necesidad lírica de tener la cigarra que cantara dentro de su cuerpo. Sus padres eran dos docentes, Antonio Esteban Agüero, que muere cuando él era muy niño, a los 2 años, causa de la gripe española, y su madre, María Teresa Blanche. Tiene también un hermano menor. Siendo niño comienza su vocación poética y se recibe de maestro en la ciudad de San Luis. A los 15 años ya comienza a escribir poesía y dar a conocer su voz poética. Él ejerció distintas funciones públicas y también dio recitales. La voz que ustedes escucharon de Agüero son producto de esos recitales. Eran como show que se hacía con el propósito de dar a conocer su poesía. Con su hija, tuvo una sola hija, María Teresa, que aquí está presente, y que nos ha dado valioso material sobre su padre y sobre todo el recuerdo de su presencia viva. Él era un gran orador, un eximio orador, y su palabra lo trascendía a tal extremo que cuando lo escuchamos ahora, en este momento, y lo seguimos escuchando a través de su recital y de las obras que de él se han grabado, podemos corporizar la palabra, podemos de alguna manera corporizar la palabra. Agüero muere en el año 1970, un 18 de junio, en la ciudad de San Luis. Con posterioridad, sus restos son trasladados a su villa natal, la villa de Merlo, y enterrados en el cementerio local, cerca de del bosque nativo, de sus plantas. Él pidió ser enterrado cerca de un espinillo, y cada primavera este árbol da pequeñas flores amarillas, infinitas y pequeñas flores amarillas, que representan en el discurso, en el escudo de Merlo, como pequeños soles, o lo que Conrado Nalés Rojo dijo: es copa de oro el espinillo. Con relación a la obra poética de Antonio Esteban Agüero, reconocemos distintas influencias. Él mismo lo reconoce.
Por supuesto, en primer lugar, Leopoldo Lugones, el escritor cordobés, pero también Pablo Neruda, los clásicos antiguos, los románticos, entre los románticos Gili, y también García Lorca y Walt Whitman. Walt Whitman ejerció, el poeta norteamericano, ejerció una importante influencia en los poetas del siglo XX en cuanto a su poesía libre, y hay algunos poemas de Agüero que los reflejan perfectamente. En cuanto a sus escritos, en primer lugar reconocemos poemas lugareños, luego romancero aldeano, con posterioridad pastorales y más tarde romancero de niños. Estos poemas reflejan profundamente su característica de una persona arraigada, de un poeta arraigado, con vínculos directos a su tierra. Como él dice en un poema, primeramente cantaré a mi aldea, cantaré a la aldea y a la encina que se eleva al cielo. Él es un cantor de la naturaleza. Por eso también entre sus escritores favoritos o preferidos, a quien dedica un ensayo, se encuentra Guillermo Jackson. Él amaba los árboles, amaba los pájaros. De los pájaros tenía el más alto de los conceptos. Decían que estaba en la cima de la escala zoológica. Decían, no había ser más perfecto que el pájaro. Y el pájaro dice, por ejemplo, del zorzal, que tenía corazón de piano. Y habla de toda la flora de San Luis, desde el más insignificante insecto, de la cigarra que él dice heredar su corazón, hasta el puma, hasta el valiente puma. Y de las flores y de la fauna hace su material de trabajo. Pero él no solo describe a la flora y a la fauna de San Luis, sino también a su gente, a toda su gente, al más pequeño, al más humilde. Al respecto, debemos destacar que después de estas obras ya que hemos mencionado, destacamos Cantatas del Árbol, en que habla de los árboles de San Luis. Mencioné hace un momento un ciprés, también la encina, el sauce y sobre todo el algarrobo, del que destaca el algarrobo abuelo. En cuanto al algarrobo abuelo, es un árbol centenario, ya milenario, que ha sido un sobreviviente, que eso es un dato importante, del bosque nativo de Merlo. Y en el algarrobo abuelo no solo se refleja el algarrobo, la planta, el árbol, los animales que lo rodean o las plantas próximas a él, sino también la historia de su familia y de su pueblo, de su San Luis. Además de Cantatas del Árbol, van a ser publicados con posterioridad a su muerte Un hombre dice su pequeño país, que es un trabajo que tiene como consecuencia el haber obtenido el premio de sesquicentenario de la Revolución de Mayo, y en ese trabajo, Un hombre dice su pequeño país, se encuentran sus famosos digos. Digo Juana Conlay, digo los orígenes, digo las guerras, digo el llamado, digo los arroyos, digo los oficios que se mencionó hace un momento. En fin, en Agüero no solo está su amor por la naturaleza y lo que él refleja de la naturaleza, sino también que es un historiador de la pequeña historia, que Unamuno llama la intrahistoria o la intrahistoria o infrahistoria o la microhistoria, es decir, la historia de los seres comunes, pequeños, que han contribuido al progreso de su pequeño país. Entre esos digos se encuentra Digo el llamado, que refleja la famosa, la histórica y heroico cruce de los Andes, cuyo conductor fue el general San Martín, pero que estaba poblado de pequeñas personas, de pequeños seres que fueron los que dieron la comida, que aportaron el alimento, la ropa y su misma vida. En Digo el llamado hace referencia a una madre que llora porque va a perder a su hijo adolescente, que parte hacia el destino incierto de la guerra. Pero el credo poético de Agüero indudablemente se encuentra en el poema
dedicado a las golondrinas, cuando desafía a la golondrina a que él no se puede, que él se tiene que quedar porque este es su destino, el destino de vivir junto a sus plantas, junto a sus seres amados. Por eso ahora quería recordar el pensamiento de un escritor latino hace 2000 años, Séneca, que era romano-hispano, que dijo que el hombre inventó el espejo para conocerse a sí mismo. Yo pienso que Agüero, y creo que lo queremos nosotros, que los que estamos aquí lo queremos, lo comprendemos y lo conocemos, podemos decir que Agüero fue un claro espejo de puntualidad en el que nosotros, ahora y siempre, nos podemos reflejar. Muchas gracias.